Los empresarios han dicho en este momento no se pueden subir los salarios, no lo vamos a respaldar. José Ramón Pin, economista y profesor del IES, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Es el momento de subir los salarios o vamos a contribuir a esa espiral inflacionista? Porque aquí tienes a tu amigo Jáuregui, que ya dijo el jueves aquí en el plató que hay que subir el salario mínimo ya. Pero no me lo influencies. No, solo estoy diciendo lo que dijiste, no te lo he influenciado. Pin, responde. Bueno, yo creo que en estos momentos hay que recordar la máxima de en tiempos de tribulación no hacer mudanzas. Estamos en un proceso inflacionario en el que hay dos tipos de factores. El primer factor es este del que habéis estado hablando, es la inflación de costes, es decir, todas las materias primas están subiendo. Pero hay otro factor que es la inflación de demanda. Tú mismo has dicho que había mucho ahorro y ese ahorro está aflorando y por tanto está dispuesto a comprar. Lo hemos visto este verano en las playas españolas. Y eso sube la inflación. Cuando la gente ve que le van a pedir cosas, pues sube el precio de esas cosas. De manera que tanto por costes como por demanda estamos subiendo la inflación. Y la inflación para este país es terrible. Entre otras cosas porque, como también ha dicho uno de los que antes han hablado, eso nos quita la competitividad. Y por tanto, vamos a tener problemas. ¿Y qué vamos a hacer para ayudar a la inflación? Pues además de una política fiscal absolutamente gastona, vamos a subir uno de los factores de subida de la inflación, que es los salarios. Porque la subida del salario mínimo interprofesional no solamente sube el salario mínimo interprofesional, escala a todos los demás salarios y de alguna forma sube los costes salariales. ¿Queremos que eso se haga? Fijaros que el Banco de España ya dijo que la subida del salario mínimo interprofesional de 2019 supuso un aumento de desempleados entre 90.000 y 170.000. Es decir, por cada punto de subida del salario profesional mínimo tenemos unos 8.000 parados más. Bueno, pues habrá que decidir si estamos dispuestos a subir los salarios o a subir el paro. Y la subida del paro, por cierto, que hay que pagarla también y por tanto aumenta el déficit. O sea que yo creo que no es el momento de moverse en estos casos. Imaginemos que los sindicatos dicen hay que subir los salarios hasta 1.000 euros, que es lo que van a pedir este año, porque piensan que el salario del 2024 tiene que ser el 60% aproximadamente del salario medio. Pero claro, si subes el salario mínimo interprofesional, también subes el salario medio. Por lo tanto, serán 1.100, 1.200 euros lo que quieren para el 2024. Ahora sería 1.000 euros. Esto supone pasar de 950 a 978,5. Por cada uno de esos puntos porcentuales, que es un 5%, vamos a poner 8.000 parados. 8 por 5, 40.000 parados. Bueno, hay que decidir y hay que preguntarle a los señores que tienen el salario mínimo profesional, ¿usted cedería 28 euros al mes para que no hubiera 8.000 personas en el paro? Eso sería lo solidario. Espera, que te contesta Jáuregui. A ver. Yo, mi admirado profesor Pin, lo que creo es que está estableciendo axiomas absolutamente subjetivos. Oiga, esto de que el salario mínimo comporta automáticamente un aumento del paro X, esto lo dijo una vez el gobernador del Banco de España, y yo, fíjese, ni siquiera estoy convencido que se haya demostrado que eso sea correlativo una cosa con otra. Primero. Segundo, oiga, la subida del salario mínimo no tiene por qué subir todos los salarios, ni mucho menos, no tiene por qué ser. Yo estoy en contra de la subida retroactiva, eso no, por supuesto, no me parece. Pero oiga, ¿cuánta gente, le pregunto al profesor, a mi admirado profesor Pin, cuánta gente cobra el salario mínimo en España? Pues el salario mínimo en España lo cobra aproximadamente unas 150.000 personas. 150.000. Por 50. 150.000. 150.000 por 50. Pero no es verdad que el salario mínimo no empuje a los demás, los empuja, A ver, 150.000. Déjeme solamente eso. 150.000 por 50 es una cantidad asumible por un país como España, sí o no. Por un país, por cierto, que bate récords de injusticia social muchas veces. ¿Es asumible, sí o no? Vamos a ver.
¿Es asumible subir el paro? Pues no. ¿Cuándo hay que subir el salario mínimo interprofesional? Cuando el porcentaje de paro sea tan bajo que no influya en la subida de paro. Entonces nunca. Es más, seguramente, si el porcentaje de paro es muy bajo, ¿qué ocurrirá? Pues que los salarios suben automáticamente. Porque entonces lo que ocurre es que como tienes que ir a buscar trabajadores y no los hay, pues los pagas más. Y no es al revés. Yo creo que su argumento, mi querido y admirado periodista, menos coñas. Es un argumento. Es que esas adoraciones que os estáis haciendo con esa sorna, en fin. Bueno, yo no me he convencido, ya está. Pero oye, mis compañeros querrán decir algo también. Bueno, yo creo que la clave es explicar que no afecta el salario mínimo solo a las personas que cobran el salario mínimo, sino que al final se traslada a toda la economía, encarece los costes que tienen las empresas, y si las empresas les cuesta más producir algo, pues al final o contratan menos o suben los precios, pero el efecto es pernicioso en todos los casos, ¿no? Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta una cosa, y es que Unidos Podemos necesita, por la bajada que está teniendo de sus encuestas electorales, separarse y moverse y decir que consigue cosas para la gente que cree que son sus votantes. Pero claro, el señor que va a ir al paro porque se sube el salario mínimo interprofesional, si vota a Unidos Podemos, será su responsabilidad, pero en mi opinión es un error. Mamen. Hola, buenas noches. Si sube el salario mínimo, se contrata menos, ¿crece la economía sumergida? Pues claro, si sube el salario mínimo, ¿qué ocurre? Que un empresario contrata a una persona cuando esta persona le da una productividad suficiente para pagar su salario y un poco más, porque si no, no hay beneficio. Si tú subes el salario mínimo profesional y resulta que ese empresario no consigue ese beneficio, pues no lo contrata. Claro. Pues eso es así de evidente. Eso cuando hay mucho paro y teniendo en cuenta que tenemos en estos momentos, ¿cuánto? 16% de paro, 3 millones y pico mil, más 300 y pico mil señores del ERTE, que ya ha dicho el ministro de Seguridad Social que la mitad no van a volver a trabajar porque son ERTEs de empresas zombies, más 200.000 de autónomos en cese de actividad, que también es muy difícil que se pongan a trabajar otra vez. Es decir, unos 4 millones de personas. Si tenemos 4 millones de personas, hagamos todo lo posible para que esas personas se puedan encontrar un puesto de trabajo. No lo hagamos difícil, no le pongamos a los empresarios la cosa tan difícil. Ahora bien, cuando esos 4 millones sean 2 millones, yo estaré de acuerdo con el señor Jamiki. Aumentaremos el salario mínimo interprofesional. O sea, pero nunca, antes nunca. no. Vale, pero de acuerdo, nunca. No, el señor Pin dice que nunca. ¿Te convence? No, no me convence, pero da igual. No vamos a, yo no quiero monopolizar Es esto. acabar como Pin y Pon, de verdad. Además, yo creo que el Cámbiate el profesor nombre. está diciendo algo muy razonable, y es esta maniobra del gobierno por despistar. Parece que el gran problema no del gobierno, el gran problema ideológico de Podemos es salario mínimo interprofesional, pero el gran problema del empleo en este país es otro, y el profesor lo acaba de apuntar. Hombre, que el empleo sea tan escaso en España Son 300 y pico mil personas que están en encarezcamos. ERTE y que se les puede acabar en cuestión de meses, que esto ya da lo que da. Son más de 200.000 autónomos en cese de actividad. Claro, ese es el problema que va a tener de empleo este país, no la tasa del Esto por salario subir de mínimo. 950 a 1.000 euros. 50 euritos a 100.000 personas. ¿Sabes cuánto da eso? Bueno, pero da ni 8 Fernando, millones. si el problema que vas a tener es no cómo subir a 150.000 personas el salario, que es muy justo hacerlo, y oye, si pudiésemos yo sería el primero en apoyarlo. Si el problema que vamos a tener es cómo encontrarle trabajo a 500.000 españoles que ahora mismo no figuran en el paro, pero que en breve van a acabar figurando. Ay, por subir el salario mínimo no lo vamos a encontrar. No, si Hombre, llevamos el unos profesor años sin te lo subir el salario apuntaba, mínimo. el profesor te lo apuntaba, la flexibilidad luego a la hora de contratar, pues Fernando, esas yo personas creo que van a no acabar en el coadyuva, paro, que lo que antes lo hace es sacarás. al contrario, no perjudicar.